sido parte de mi investigación doctoral en el área de ciencia de dirección con respecto a la toma de decisiones en la gestión agroalimentaria. Con este mismo título planteé mi tesis doctoral, aprovechando la oportunidad que he tenido de elaborar en la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria como director de tecnología, pero que es un eje transversal en todo el proceso de control, seguimiento y balance agroalimentario del país. Y quise darle un enfoque desde la toma de decisiones porque considero que es un factor sumamente importante en el desarrollo del plan de la nación, que quizás en la Cuarta República, y con eso comienzo a hablar de algunos antecedentes, en lo que nosotros denominamos, o los historiadores denominan la Cuarta República, antes de 1999, con la promulgación de nuestra Constitución bolivariana, no estaba planteado una participación de todo el conglomerado de población del Estado-Nación en las decisiones que le afectan directamente. Como todos recordarán, en ese periodo de nuestra historia republicana, en lo que se denominó la época del punto fijismo, que es la última etapa de esa Cuarta República, los gobiernos de Adelio Copey gobernaban a espaldas del pueblo, sus decisiones muchas veces iban contrarias a lo que rezaba la Constitución del momento, la vigente de 1961, y muchas de esas decisiones no solamente afectaban, sino que eran en algunos casos inconstitucionales, porque la participación, que es otro trabajo doctoral que trabajé en el IAS, en la participación pública del venezolano estaba limitada a la participación electoral, a la participación del voto cada 5 años. Y después, en el método de la democracia representativa, las decisiones quedaban en manos del gobierno. Y una muestra de eso es lo que ocurrió en el año 89 y el desencadenante que originó la toma de decisión equivocada de asumir la receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional por Carlos Andrés Pérez, que desató los hechos del Caracazo. ¿Ok? Pues, creo que todos los que estamos aquí vivimos esa desagradable experiencia. Pues con la llegada de la revolución, el proceso revolucionario, la Constitución bolivariana de 1999, hubo una transición de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, en donde ya las decisiones no podían quedar en manos de una cúpula gobernante. Las decisiones pasan, de acuerdo a lo que reza nuestra Constitución, a una consulta popular a través de unos mecanismos que están establecidos en la Carta Magna, como lo que rezan en el artículo 70 de la Constitución, en donde el gobierno, para esas decisiones que afectan a una gran mayoría, deben ser consultadas con el pueblo. No es simplemente ir a una elección y decir tú me vas a gobernar y tú vas a hacer lo que te dé la gana, sino ahora es un gobierno participativo. Y la participación protagónica, ¿cómo se consigue? Con la consulta constante y continua del pueblo. Se llevan, por supuesto, esas propuestas a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional dicta las leyes de cómo se va a conducir esos ejercicios. Pero por supuesto, este modelo protagónico participativo no es del agrado de quienes fomentan la gobernabilidad neoliberal en el mundo. Y por supuesto los ataques comenzaron a llegar desde que el comandante supremo, recordemos aquella época del año 2001, cuando lanzó las 48 leyes habilitantes que vinieron a socavar las bases de un sistema neoliberal instaurado durante 40 años y que por supuesto traerá como consecuencia ese intento de golpe de Estado en el año 2002 y todo lo que vino después, el paro petrolero, los procesos de Guarimpa y bueno, todo el ataque que recibió el comandante supremo que no cesaron con el presidente Nicolás Maduro. También recordemos el caso de la famosa decreto Obama en el año 2015, que fue ratificado después por Donald Trump y que todavía hoy Joe Biden, a pesar que ha habido un acercamiento con el gobierno venezolano, mantiene las sanciones y el embargo financiero que tanto nos afectan.
¿Qué ha habido para contrarrestar todo este ataque del imperialismo contra la revolución? Pues bueno, el presidente Nicolás Maduro ha tenido pues acertadamente un equipo asesor en el cual esa toma de decisiones ha favorecido en cierta forma salir airosos de este proceso de bloqueo económico que nos tiene desde el año 2015. El embargo petrolero, el embargo contra PDVSA, el ataque a todo nuestro estamento jurídico, hasta el punto de tratar de colocarnos un presidente ficticio, ¿no? Un presidente impuesto por los Estados Unidos que no pasa de ser simplemente un títere de ese proceso de ataque sistemático contra la revolución. Pero en ese proceso de transición de una democracia participativa, de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, ha habido unos obstáculos. ¿Cuáles obstáculos se presentan en esa toma de decisiones? Que no ha habido una forma de romper con esos esquemas del funcionario público, del servidor público, como lo queremos llamar hoy, pero que todavía dista de esa posición, en la cual mantienen algunos conceptos que aprendieron en la cuarta. Y eso no es ajeno decirlo, y lo planteamos ayer en una defensa que tuve la oportunidad de estar como jurado de tesis en la tarde de ayer. Yo le decía, nosotros seguimos arrastrando los mismos vicios de la Cuarta República. Seguimos, en algunos casos, hay gente que sí ha tomado y ha internalizado lo que es el proceso revolucionario, lo que es el plan de la patria, de cómo deben conducirse los destinos del Estado-Nación, pero hay resistencia y esa resistencia ha ocasionado que esa toma de decisiones todavía, en algunos aspectos, obvie la presencia de un pueblo que es quien clama que esas decisiones sean favorables a sus destinos. Entonces, en ese trabajo de investigación que he desarrollado, yo hablo y cito a Orlando Borrego, un famoso autor cubano, teórico de todo este proceso de toma de decisiones, del proceso del trabajo de dirección en el socialismo. Creo que es el título de su libro, en el año 2014. Orlando Borrego plantea en uno de sus apartados, capítulo 5, sobre el tema toma de decisiones. ¿Qué debe hacer el director? Vamos a quitarnos de una vez, porque eso es lo primero que no es gerente, es director. Y lo critico y lo digo aquí abiertamente con toda la responsabilidad del mundo. Todavía se mantiene en instituciones de nuestro Estado revolucionario bolivariano la figura del gerente. Y más allá de eso, mandamos a nuestros gerentes a estudiar en el IESA, a formarse en el pensamiento neoliberal. Así, esos obstáculos que decía yo en el punto anterior se mantendrán. No va a morir, no va a haber transición al socialismo mientras tengamos gente que piense en gerentes y en gerencia. La dirección, el trabajo de dirección del socialismo, si lo dice Orlando Borrego muy claramente en su libro, habla de los pasos que debe seguir ese servidor público, ese funcionario que debe tener una visión militante del proceso en el que está inmerso, que no es ajeno, que no está divorciado del proceso, porque yo ocupo un cargo, y sobre todo en estos cargos que llaman cargos 9 o cargos de libre nombramiento de remoción. Son personas que deben estar formadas en lo que reza nuestro plan de la patria, nuestro proyecto político, vamos a llamarlo de esa manera. Un proyecto político que nace con Hugo Chávez, pero que no es un proyecto, más allá de un proyecto político, un proyecto de nación, ¿ok? Porque hay una diferencia entre lo que eran planes de gobierno y planes de Estado. ¿Ok? ¿Cuándo es un plan de gobierno y cuándo es un plan de Estado? En la Cuarta República tuvimos planes de gobierno. Yo en estos 5 años me planteo hacer esto. Y cuando llegaba el otro gobierno, fuera incluso del mismo partido, rompía con todo lo que venía haciendo y todo quedaba por la mitad. Esos vicios, en algunos casos, en nuestra quinta y revolucionaria república, todavía se mantienen. Entonces, en ese
objeto que tenemos de ir a una transición a un modelo participativo y protagónico en el ámbito de dirección, y esto lo tomo de nuestro documento rector del CESDI, ahí está planteado claramente, qué se debe hacer para lograr esa transición a un modelo decisorio, participativo y protagónico. Primero, una gestión pública con eficiencia institucional orientada a la solidaridad, la justicia social y el bien común. Eso es ir concatenado con los principios que están establecidos en nuestra Carta Magna. El director de hoy en día no puede pensar en cuidar un cargo, no puede pensar en agradar a un jefe, debe pensar en forma solidaria en la mayoría de la población. Si no lo está haciendo así, está errado. En segunda instancia, una gestión pública con participación y protagonismo del pueblo. Cuando comencé mi intervención lo decía, el modelo participativo busca que eso que está escrito, me permite María Esperanza, lo que está escrito en esta Constitución no puede ser letra muerta, debe tener el director debe tener consecuentemente esto sobre su escritorio, es decir, lo que estoy haciendo está amarrado a un texto constitucional que me da unas líneas gruesas de las líneas de acción que yo voy a desarrollar. Y en segunda instancia, el plan de la paz. Si lo hago de esa manera, estoy siendo consecuente y corresponsable con el desarrollo y defensa integral de la nación. Y en tercer aspecto, la gestión pública con integridad y ética moral, profundamente democrática y con capacidad estratégica. Por supuesto que, también lo comentábamos en la defensa en el día de ayer, que hay un error que se mantiene y se preserva, que los cargos, esos cargos que yo nombraba hace un momento de libre nombramiento y remoción, no atienden a una meritocracia, no atienden a una capacidad, sino que siguen siendo nombrados por el amiguismo, el compadrazgo, la conveniencia política, y entonces ponemos en cargos a gente que no está capacitada para desarrollarlo. ¿Ok? Gente que es abogado y la nombra, no sé, ministra de Turismo o de Salud. Un administrador. O un administrador y lo ponen, no sé, ministro de Alimentación. No es por desmeritar cualquier profesión, todo, pero para ejercer cargos de dirección hay que tener una capacitación. Primero hay que tener probidad, ética y una moral revolucionaria plenamente comprobada. Quizás ese es uno de los parámetros que en nuestro proceso revolucionario hemos tomado más en cuenta, que sea gente alineada con el proceso, porque han cometido errores, han puesto gente que no ha cumplido la tarea simplemente porque no cree en el proyecto. Pero también hay que tomar en cuenta los méritos, la formación, la capacitación para desarrollar ciertas y determinadas tareas. Bien, en una segunda premisa que yo quiero traer a colación acá es la toma de decisiones en el ejercicio militante de la gestión integral agroalimentaria, que forma parte de mi trabajo doctoral. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con todo lo que he venido comentando. El ejercicio militante de la función pública tiene que ver con un ejercicio corresponsable. Un ejercicio corresponsable del cargo para el que fui asignado, en el cual tengo unas líneas de acción que desarrollar que deben estar casadas con la Constitución y con el plan de la patria y con el resto de los ordenamientos jurídicos en primera instancia. Y segundo, ese ejercicio militante tiene que tener claro que más allá del cumplimiento de objetivos y metas está en juego que sus decisiones afectan a una gran mayoría. Estamos hablando de altos cargos, por supuesto, de altos cargos dentro del Estado-Nación, en donde el funcionario tiene esa altísima responsabilidad. Su decisión no es si me vestí hoy de negro o de blanco. Mi decisión va a afectar a una mayoría y quizás una decisión no bien estructurada, no bien tomada, no siguiendo el patrón. Bueno, yo pongo el ejemplo de Orlando Borrego, pero puede ser cualquier otro método para llegar a una decisión y una línea de acción a seguir.
pero tengo que tomar en consideración que esa decisión que yo estoy tomando es para afectar a grandes masas y que pueden ser, en algunos casos, una decisión mal tomada traer consecuencias muy negativas para todo el Estado-Nación. Yo al final de mi trabajo llego a unas conclusiones y lo planteo como unos, simplemente voy a hacer los planteamientos, como yo los llamé enunciados teóricos. Por supuesto, yo construí un corpus teórico con respecto a lo que fue el resultado de la investigación. El primer enunciado habla que el concepto de corresponsabilidad obliga a estudiar nuevas formas de asumir la defensa integral de la nación y nuevas maneras de organizarse para enfrentar las nuevas formas de guerra y la obligación de participar activamente en el desarrollo nacional bajo nuevos conceptos de dirección, donde las decisiones están en manos de un pueblo organizado. Lo dije a grosso modo, el proceso revolucionario ha sido, es y sigue siendo atacado por los líderes del imperialismo neoliberal. Eso no va a cesar hasta que ellos no logren sus fines. Ahorita se están acercando para tratar de conseguir lo que la guerra en Ucrania y la afectación que todo eso ha traído en Europa y en Estados Unidos ha mermado los abastecimientos principalmente de materias primas y combustibles. Pero eso no quiere decir que ahora quieran al presidente Maduro y a su gobierno. Eso es mentira. Ellos vienen por sus intereses, ¿ok? Vienen a saciar sus intereses, pero el ataque va a continuar. Y entonces el director de hoy en día tiene que estar preparado para eso. Sus decisiones también, aparte que atienden un ordenamiento jurídico y unos planes de la nación, también buscan hacer frente a todos estos ataques. Entonces eso es defensa y desarrollo integral de la nación. Un segundo enunciado habla de que los servidores públicos en el desempeño del nuevo rol que les impone la Constitución bolivariana deben convertirse en directores humanistas con capacidad científica y no empírica para identificar las necesidades sociales de la comunidad, planificar la participación protagónica de esta comunidad y diseñar sistemas que logren resultados con eficacia en la satisfacción de necesidades. Eso es gobernar con y para el pueblo. Con y para el pueblo. Si el director, el dirigente, el que está al frente de esas tareas, tiene ese sentido humanista, se forma en los nuevos métodos de toma de decisiones, si se compromete con el proyecto con el cual está casado, los resultados en el mediano plazo deben ser más satisfactorios que los que hasta ahora hemos obtenido. Y un tercer enunciado, la perspectiva humanista del ejercicio militante de la gestión pública como proceso orgánico para el fortalecimiento de los procesos decisorios en conjunto con la sociedad organizada y en el marco del principio de la corresponsabilidad. El ejercicio militante es un ejercicio corresponsable. Todos tenemos que sumar a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. Y en ese proceso, el servidor público que ejerce una función militante de un proceso, de un proyecto que nació hace 23 años, está llamado a gobernar con el pueblo y ser corresponsable en cada una de las acciones y decisiones que toma en el ejercicio de sus funciones. De verdad, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedaré pendiente por si hay alguna pregunta. Dejo mi contacto para quienes tengan, incluso leer mi artículo. No está publicado, pero espero que estén aquí ya muy pronto. Gracias.